Marcos capítulo 7, versículos 24 al 37. Vamos a leer todo el pasaje, pero solamente nos vamos a concentrar en los versículos 24 al 30 en esta exposición de hoy. Y vamos a estar hablando, mi hermano, acerca de un Salvador para todos. Un Salvador para todos. Ahí en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 37, continuamos con nuestra exposición de este evangelio de Marcos. Y queremos, hermanos, que nuevamente el Señor nos hable por medio de su palabra. Dice así la palabra del Señor ahí en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 37. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo: efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Señor, presentamos esta exposición de esta tarde suplicándote que seas tú con nosotros, Señor. Que tú nos des la gracia para poder recibir tu palabra en esta tarde, Señor. Que tú prepares los corazones, prepares las mentes, prepares la actitud adecuada en nuestras vidas para poder recibir tu palabra en esta tarde, Señor. Yo necesito de ti para poder exponer tu palabra. Que tú me des, Señor, la sabiduría y el entendimiento necesario para proclamar lo que tú has revelado en ella, Señor. Y que tu Espíritu Santo haga la obra en los corazones que solamente tú puedes hacer. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para nosotros los creyentes, poder tener una perspectiva correcta de la gran comisión y de lo que son las misiones, tenemos que entender algo. Y es que Jesús fue el más grande misionero que haya existido. Jesús es el más grande misionero que haya existido. Y han habido muchos misioneros, hermanos, extraordinarios en el mundo y a través de la historia del cristianismo. Pero Jesús fue el más grande misionero que haya existido. ¿Por qué? Porque Él recorrió la mayor distancia al venir del cielo a la tierra. Yo no conozco ningún otro misionero que haya dado este viaje. ¿Para qué? Para traernos la salvación, las nuevas de la salvación. Y Él hizo el mayor de los sacrificios, dando su propia vida en el lugar de los pecadores para que así estos pudieran ser reconciliados con Dios. Pero a pesar de él no haber tenido aviones o trenes o autos, en su breve ministerio terrenal de 3 años, él hizo tiempo para viajar a tierras lejanas para darnos una muestra de la gran comisión y así demostrar sin lugar a dudas que el reino de Dios no conoce etnias, no conoce razas, no conoce nacionalidades y no conoce géneros, mis hermanos. Dejando claro a través de su vida y de su ministerio que todos aquellos que vengan a Él encontrarán salvación.
Y en esta parte del relato de Marcos que vamos a estar exponiendo hoy, Marcos presenta dos sanidades que están una al lado de la otra. Y estas sanidades suceden en territorio gentil pagano. Todas las demás sanidades por las cuales Jesús había hecho se encontraban dentro de la tierra de Galilea, que era todavía considerado tierra, ¿verdad?, judía, tierra hebrea. Pero estos dos relatos de estos dos milagros, Jesús los hizo fuera de territorio, hermanos, de Israel. La primera es una historia muy conocida. ¿Cuántos han escuchado algún sermón, alguna predicación de esta mujer sirofenicia? ¿Verdad? Creo que es una porción que la hemos escuchado anteriormente. Es una historia muy conocida. Es la historia de una mujer gentil que corrió desesperadamente a los pies de Jesús con la plena certeza de fe de que Jesús podía atender la necesidad de su hija. Esa es la primera historia que vemos y esa es la que vamos a concentrarnos en esta tarde. La segunda historia se trata de un hombre gentil sordo y tartamudo que fue traído a Jesús para que recibiera un milagro de sanidad. Así que vemos a una mujer que ella misma fue donde Jesús, y vemos en el caso del sordo y tartamudo que otros lo llevaron a donde Jesús. En la primera historia vemos cómo la fe de una mujer gentil en Jesús fue recompensada, y en la segunda historia veremos cómo la fe de otros fue manifestada sobre la sanidad de un amigo en gran necesidad. Porque lo más probable, debido a la condición de este hombre sordo, él no había escuchado las historias acerca de Jesús. ¿Por qué era qué? Era sordo, mis hermanos, a diferencia de la mujer sirofenicia. Sin embargo, otros amigos que él tenía sí habían escuchado acerca de Jesús y ellos deciden traerlo a donde Jesús. Pero esto lo vamos a estar viendo en la exposición de la semana que viene. Ahora, hay algo muy importante. Y es que aunque en ambos casos vemos el elemento de la fe como parte fundamental de los milagros, Marcos desea mostrar un tema mucho más profundo que va mucho más allá de la fe y de los milagros. Todas las exposiciones que yo he escuchado acerca de este relato, y han sido muy buenas exposiciones, no estoy diciendo que no han sido buenas exposiciones, pero todas han girado alrededor de la fe de la persona. Y Marcos, hermanos, según yo estudiaba este pasaje, hay un tema mucho más profundo y mucho más importante que simplemente la fe que estas personas demostraron para poder recibir sanidad. Porque en el caso de la mujer sirofenicia, ella tenía fe, tenía confianza de que Jesús lo podía hacer, pero en el caso del sordo no, porque él nunca había escuchado de Jesús. Otros tenían fe, pero el sordo no tenía fe en Jesús, mis hermanos. Marcos tiene la intención de mostrar en ambos relatos cómo Jesús le enseñó a sus discípulos que el reino de Dios muestra su gracia salvadora y sanadora, aún sobre aquellos que los judíos consideraban como inalcanzables e impuros. Marcos pretende presentar aquí en estos dos relatos que hay una gracia salvadora que atraviesa fronteras, mis hermanos. Yo creo que entendamos un poquito del contexto de este relato y de por qué la sanidad de estos dos personajes gentiles era tan importante en la comunicación de la Gran Comisión. Los israelitas veían a los no judíos como personas marginadas que estaban separadas del reino de Dios y de sus propósitos. Y ahora viene Jesús con sus discípulos a territorio gentil a predicar el evangelio. Los judíos veían a los gentiles como gente inmunda, malditos y destinados al juicio divino. Los judíos pensaban que solo ellos podían recibir las bendiciones de salvación por ser el pueblo escogido de Dios. Y sepa algo, sus discípulos tenían esta mentalidad. Ellos tenían esta mentalidad, mis hermanos, de que solamente ellos eran el pueblo de Dios. Sin embargo, el plan de Dios era otro. Dios quería usar al pueblo de Israel como un instrumento en sus manos para extender su reino entre todas las naciones. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 67, versículos 1 al 7. Acompáñenme ahí para que veamos que Dios tenía otro plan que lo había revelado. Sin embargo, el pueblo como que se hacía de la vista gorda y no quería prestar atención a esto. Salmo 67, versículos 1 al 7. Salmo 67, versículos 1 al 7. Miren la visión de Dios en cuanto a la salvación. El salmista dice: Dios tenga misericordia
de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y esto fue escrito, mis hermanos, cientos de años antes de este relato y de que estos discípulos desarrollaran esa mentalidad de que la salvación era solamente para ellos. Solamente bastaba leer un poco el libro de los Salmos para darse cuenta que el plan de salvación incluía mucho más que la salvación de un grupo específico. En todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Pero ¿quiénes querían ser pastoreados solamente? Los judíos, mis hermanos. Dios es nuestro pastor, todos los demás no están incluidos en el redil. Te alaben, oh pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Pero lamentablemente la nación de Israel falló en esta labor misionera. Un claro ejemplo de la condición del pueblo la podemos ver en el caso del profeta Jonás. Cómo en lugar de ver a las naciones vecinas con compasión, ellos las menospreciaban y las consideraban enemigas en vez de verlas como el campo misionero. En el relato del profeta Jonás, Dios le dijo: hey, vete para Nínive allá a predicar. ¿Aquí dónde? Yo no, para Nínive, tú estás loco. Pero si esa gente nos ha perseguido, nos ha llevado en cautiverio, nos ha matado, nos ha maltratado, y tú ahora quieres que yo vaya a Nínive a predicarle tu palabra a esa gente para que se arrepientan y tú les extiendas gracia. Esta mentalidad prevalecía dentro del pueblo de Israel, mis hermanos. Esta es una de las razones por las cuales Jesús vino a la tierra, para cumplir a la perfección lo que el pueblo de Israel no quiso hacer. Miren qué tremendo esto, mis hermanos. Dios le dijo: te he dado mi palabra para que tú la lleves a las naciones. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ellos hicieron una cerca alrededor de ellos. No estoy hablando de una cerca literal, estoy hablando de una cerca, ¿verdad?, de límites. Y dijeron: no, esto es muy preciado para que otros también sean beneficiarios de esto. Vamos a dejar todas estas bendiciones y todas estas promesas con nosotros, pero ese no era el plan de Dios, mis hermanos. El profeta Isaías profetiza acerca de la influencia global del ministerio de Jesús. Y miren cómo dice en Isaías 49, 6 y 7. Unos 750 años antes de que Jesús se manifestara, miren lo que Dios dijo a través del profeta acerca del Mesías que habría de venir. Isaías 49, versículos 6 y 7. Dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esto le tocaba al pueblo de Israel, mis hermanos. Sin embargo, ellos rechazaron este mandato divino. Y Dios no se iba a quedar sin sus planes. Él iba a cumplir sus planes. Por eso Él entonces, hermano, envía a Jesucristo para que Jesús haga y cumpla lo que el pueblo de Israel no quiso hacer. Y es bien interesante ver cómo el Espíritu Santo guió a Marcos a escribir acerca de estos relatos milagrosos en el contexto de lo que había sucedido anteriormente. Un contexto donde vimos a Jesús hablar de ¿qué? De lo puro y de lo inmundo, que fueron los primeros 23 versículos que cubrimos de este pasaje de Marcos 7. Esa lucha entre lo puro y lo inmundo, en lo que los judíos y los fariseos consideraban como impuro y como aquellos que ellos consideraban puro. Un contexto donde los líderes religiosos de Israel consideraban que el no lavarse las manos antes de comer podía traer contaminación espiritual sobre la vida de alguien. Imagínense cuánta más contaminación espiritual podía traer el ir a tierras gentiles y compartir con ellos. Si ellos formaron un escándalo
porque los judíos no se lavaban las manos antes de comer. Imagínense el escándalo que van a formar en sus mentes al enterarse que Jesús se fue con sus discípulos a tierras paganas. Es hermoso, mis hermanos, ver cómo Jesús continúa demostrando cómo Él era el Mesías prometido que se había profetizado, y estos dos relatos que Marcos presenta son una confirmación contundente del carácter profético de Jesús. Pero vayamos al relato, mis hermanos. Vamos a este relato de esta historia, de esta mujer sirofenicia. Una mujer gentil, marginada por una cultura judía. Miren lo que dice el versículo 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. El texto nos provee algunos datos que aparentan ser sin importancia a primera vista, pero si miramos detenidamente, vemos muchas cosas más importantes en este texto. Lo primero que vemos es que Jesús se fue de Galilea. Miren, hermanos, Jesús se cansaba de la oposición, Jesús se cansaba del rechazo, y él decidió, luego de esta confrontación que tuvo con los fariseos, irse de Galilea, de tierras hebreas, y se fue a distanciarse de las multitudes a una región conocida como Tiro y como Sidón. Y esta región era un territorio gentil altamente influenciado por el paganismo. En el día de hoy esta región se le conoce como el sur del Líbano. ¿Han escuchado lo que es el Líbano? En inglés le dicen Lebanon. Bueno, este era el territorio, mis hermanos. Esto era un territorio hostil al pueblo judío. Y Jesús llega a esta región y busca un hogar para poder descansar y tener un tiempo a solas con sus discípulos. Pero, como de costumbre, las noticias acerca de Jesús y sus actos milagrosos ya eran conocidos en estas tierras. Sin publicidad y mercadeo, mis hermanos. Porque no había internet, no había YouTube, no había Facebook, no había redes sociales. Y sin embargo, cuando Jesús llegaba a una de estas regiones, ya lo conocían. Ya su fama y su mensaje y las cosas que él había hecho se habían difundido por todo el territorio, mis hermanos. Si recordamos, en Marcos 3:8, había gente de estas regiones que habían seguido a Jesús durante su ministerio en Galilea. Miren lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 8, para que entendamos cómo es que esta mujer llegó a oír acerca de quién era Jesús. Marcos 3:8. Dice, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo que cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Este detalle es importante porque ahora nosotros podemos entender por qué esta mujer de esta región de Tiro y de Sidón se acerca a donde está Jesús. Ella había escuchado por medio de otros acerca de Jesús y lo que él estaba haciendo en tierra de Israel. Así que, aunque Jesús parece haber querido pasar por desapercibido, porque eso es lo que vemos en el texto, ¿verdad? Jesús se fue a esta región y no quería que nadie supiera que él estaba allí. Interesante. Cualquiera de estos evangelistas modernos hubiese hecho contacto suficiente para que todo el mundo supiera que él había llegado al pueblo. Sin embargo, Jesús hace todo lo contrario. Dice, no quiero que nadie sepa que esté aquí. Yo quiero retirarme aparte con mis discípulos. Quiero tener un tiempo a solas con ellos. Lo segundo que vemos aquí es quién se le acercó a Jesús. El relato no nos provee muchos datos acerca de esta mujer, pero los que sí nos provee son suficientes para entender lo problemático de este encuentro. Esto era un encuentro problemático, mis hermanos. Y mire por qué. Miren cómo dice un comentarista. Dice, para empezar, su nacionalidad estaba en su contra, era gentil y Jesús era judío. Y usted sabe que había una tensión étnica entre estas dos etnias, ¿verdad? Entre los judíos y los gentiles. Además de esta tensión étnica, ella era una mujer. Y la sociedad de esos días estaba dominada
por los hombres, veían a las mujeres como de segunda y de tercera categoría. Así que ya vamos por cuántas desventajas. 2. Era gentil, era mujer. Además, Satanás estaba en contra de ella, porque uno de sus demonios se había apoderado de la vida de su hija. Pero no basta con eso. Los discípulos también estaban en contra de ella y querían que Jesús la despidiera para que pudiera tener algún descanso. Eso lo vamos a ver en el pasaje paralelo de Marcos capítulo 5. Y parece, mis hermanos, por unos momentos diera la impresión que aún Jesús estuviera en contra de esta mujer. Imagínense el cuadro. Una mujer llega, sin hermanos, a lo mejor con muchas dudas en su mente. ¿Qué va a pasar cuando yo me acerque a donde Jesús? Esta mujer, lo que el texto sí nos provee, es que esta mujer era sirofenicia, una región cananea que había sido acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Era una comunidad hundida en la idolatría pagana hacia la diosa de la fertilidad Astarot. Esta mujer era de la misma región, ¿saben de quién? De Jezabel. Y usted sabe lo que pasó la última vez que llegó un profeta a tierra de Jezabel, ¿verdad? ¿Se acuerdan del profeta Elías? Esta mujer, hermano, quería matar a Elías y Elías se acobardó, le entró miedo y fue a esconderse en una cueva. Sin embargo, mis hermanos, ahora Jesús, como profeta mayor que Elías, regresa a la misma tierra, hermano, donde un día Elías, el profeta de Dios, se escondió. Terrible, ¿verdad? En el pensamiento de un judío, ningún rabino permitiría que un gentil, mucho menos una mujer idólatra, permaneciera en su presencia. Y sin embargo, hermanos, ahí fue donde Jesús se dirigió. Esta mujer, hermano, llegó con una petición llena de angustia. Miren lo que dice los versículos 25 y 26. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer no tenía una situación pequeña. Esta mujer no fue a donde Jesús a pedir simplemente pan o pedir comida o pedir suplir alguna necesidad física. Esta mujer, hermano, fue donde Jesús con una necesidad que ningún hombre podía solucionar. ¿Cuánto tiempo esta hija llevaba endemoniada? No lo sabemos, el texto no provee. Pero el tiempo que haya sido era lo suficiente para que esta mujer estuviera desesperada. Porque mire, hermano, usted tiene que entender cómo son las manifestaciones de una persona que está endemoniada. Son personas que cuando estos demonios se le despiertan, hermano, y se activan, empiezan a comportarse de una manera totalmente errática, muerden, tiran, rompen, se dan contra las paredes, se tiran contra el piso. A veces tenían que tenerlos amarrados para poder controlarlos. Imagínense la angustia que esta madre tenía por la situación de su hija. Lo más probable había consultado curanderos, porque habían curanderos en esa época. Lo más probable había tratado de alguna manera de presentar a su hija ante los dioses paganos, para que a lo mejor los dioses paganos hicieran algo. Sin embargo, nada pasaba, su hija seguía endemoniada. Hay tres cosas del acercamiento de esta mujer que son muy reveladores, hermano, acerca de qué tipo de revelación esta mujer había recibido de Jesús. Ella no había visto a Jesús nunca en su vida, había escuchado acerca de él. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 10 acerca de la fe? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, mis hermanos. Ella a lo mejor no sabía cómo se veía Jesús, ella a lo mejor tenía dudas en su mente si Jesús la iba a recibir, si Jesús la iba a discriminar, si Jesús la iba a rechazar. Todas esas cosas estaban en su mente, pero lo que ella oyó acerca de Jesús era suficiente para que esta mujer se acercara a donde Jesús con tres cualidades. Número uno, se acercó reconociendo que Jesús era el Mesías y se postró en adoración ante él. Se postró, mis hermanos, en adoración ante Jesús. En el relato de Marcos nos dice el texto que ella se postró ante Jesús. Pero miren lo que dice el pasaje paralelo de Mateo 15. Acompáñenme un momentito a Mateo capítulo 15. Miren lo que dice el pasaje paralelo de Marcos capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículos 21 en adelante.
Porque en el relato de Mateo 15 se nos dice que ella reconoció públicamente a Jesús como el hijo de David. Un dato muy interesante en este relato, mis hermanos. Miren lo que dice ahí el relato en Mateo 15. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta expresión, hijo de David, es una expresión de reconocimiento del carácter mesiánico de Jesús. Esta mujer no tenía mucho conocimiento de la ley de Dios. Ella no tenía mucho conocimiento de las ceremonias que Dios le había dado al pueblo de Israel. Ella no sabía nada del sistema de sacrificios. Era una mujer pagana, una mujer gentil, sin ningún tipo de conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, lo que oyó acerca de Jesús fue suficiente para esta mujer entender que Jesús era el hijo de David que se había prometido que había de venir en un futuro. Esta mujer se acercó pidiendo misericordia por su vida y por su situación. Miren cómo dice el texto, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero también vemos que ella se acercó con una petición específica y con una confianza absoluta de que Jesús podía obrar a favor de ella y contestarle su petición, mis hermanos. Ella fue con una misión. Desde aquí van a pasar dos cosas. Si este Jesús realmente es el hijo de David, el Mesías prometido, Él va a libertar a mi hija. Si no lo es un farsante más, como todos los demás que se encuentran alrededor nuestro. Y según el pasaje paralelo de Mateo 15, al llamar a Jesús, ella empleó un título judío, escuche bien, al cual ella no tenía derecho. Solamente los judíos, hermanos, podían llamar al Mesías hijo de David, porque venía del linaje de David. Por eso, según ese mismo pasaje, el Señor ni siquiera le contestó. Y a sus discípulos les dijo, ¿qué fue lo que les dijo a sus discípulos en Mateo 15, 24? Miren cómo Jesús responde inicialmente cuando esta mujer se acerca. ¿Se acuerdan que me habíamos dicho que esta mujer estaba en desventaja porque era gentil? Era mujer, Satanás estaba en contra de ella, los discípulos estaban en contra de ella y aparentemente Jesús también. Miren lo que dice en el versículo 24. Bueno, desde el 23. Después que ella le presenta la petición, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Miren lo que dice el versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Pareciera como que le ignoró, ¿verdad? Complicada la situación. Entonces, acercándose a sus discípulos, que le encantaba, hermano, echar a la gente a un lado. Se acercaban los niños, úchale. Se acercaban los gentiles, úchale para allá. Ahora vienen con la misma historia, mis hermanos. Y respondiendo, el versículo 23, pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, les rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y miren la respuesta de Jesús inicialmente en este relato. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer estaba desesperada. ¿Cuánto tiempo su hija estaba en esta condición? No lo sabemos, pero su situación era tan urgente que a esta mujer no le importó las diferencias y prohibiciones culturales que existían en su tiempo. Ella tenía la convicción de que Jesús podía traer libertad a su hija. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Una respuesta inusual. Lo más probable es sus mismos discípulos, cuando oyeron a Jesús contestar eso, dijo, ya entendió. Ya entendió que debe estar echando hacia un lado a toda esta gente. Ya le cayó el 20. Allá Jesús está en nuestro programa. Una respuesta inusual, hermano, pero vemos una contrarrespuesta llena de fe por parte de la mujer. Porque miren lo que dice el versículo 27 de Marcos. Volvamos a Marcos capítulo 7. Miren la respuesta de Jesús en Marcos capítulo 27. Después que le dijo a sus discípulos, yo soy enviado primero, en Mateo 15, dijo, yo soy primero enviado a las ovejas perdidas de Israel. Miren ahora cómo Jesús le contesta a esta mujer la petición.
Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Este pasaje, hermano, puede ser malinterpretado. Nosotros tenemos que entender el lenguaje figurado que se utiliza en las Escrituras, porque esta no es la primera vez que Jesús describe ciertos comportamientos de los hombres con el comportamiento de los animales. ¿Okay? La Biblia inclusive a veces compara el comportamiento de los hombres como el de los animales. En el libro de los Salmos dice que los hombres son como caballos que van desenfrenados hacia la perdición. No está diciendo que los hombres son caballos, no está diciendo que los hombres son caballos, está diciendo que a veces se comportan, ¿verdad?, como los animales. En otra ocasión Jesús le dijo, no le eches perlas a los cerdos. No está diciendo que los hombres sean unos cerdos, está diciendo que a veces el comportamiento de los hombres es como el de los cerdos. Tú le pones una perla a un cerdo y ¿qué va a hacer? La va a meter al fango, se la va a comer, la va a escupir, la va a destrozar. En esta ocasión, hermanos, Jesús vuelve a utilizar el mismo lenguaje para presentar una verdad espiritual muy importante. A primera vista, la respuesta del Señor a la petición de esta mujer, ¿verdad que parece dura? Parece cruel y parece inclusive contraria a su carácter. A simple vista, superficialmente. Pero hermano, la respuesta de Jesús fue una respuesta apropiada, de acuerdo al propósito que tenía para estar allí, y fue dada a un nivel en que la mujer pudo comprenderla. Lo más probable es sus discípulos cuando escucharon esta expresión, mis hermanos, dijeron, wow, Jesús está peor que nosotros, porque nosotros no le hemos dicho a nadie perro todavía. Y Jesús está diciéndole a esta mujer y comparándola de alguna manera u otra, hermano, con los perrillos que recogen migajas de debajo de la mesa. Esta expresión fue utilizada, hermano, con un lenguaje simbólico y figurado, que representa simplemente lo siguiente, y la mujer entendió lo que Jesús le quiso decir. Los hijos representan a sus discípulos. El pan de los hijos representa los beneficios del ministerio de Jesús para ellos. Y los perrillos, fíjese que dice perrillos, no dice los perros. Hay una diferencia en el idioma original, hermano, entre lo que eran perros y lo que eran perrillos. Por lo general, los perros se referían a los perros salvajes que vivían en las calles. Los perrillos se referían a las mascotas que vivían dentro de la casa de una familia. Y hay una diferencia muy grande, mis hermanos, entre un perro salvaje y un perrillo o una mascota que vive en el hogar de una persona. Los hijos representan a sus discípulos, el pan de los hijos representa los beneficios de su ministerio para ellos y los perrillos representan a los gentiles. Esto no era una expresión de menosprecio o de desprecio hasta esta mujer. Jesús lo que está utilizando es esta analogía para presentar la realidad de las prioridades en su ministerio. Porque un día, mis hermanos, va a haber un día, Jesús sabía que iba a haber un cambio entre los hijos y los beneficios de los hijos y los perrillos comparado con los gentiles, mis hermanos. Jesús le estaba diciendo a esta mujer que su prioridad para estar allí era instruir a sus discípulos, por lo que no era apropiado interrumpir una comida familiar para dar comida de la mesa a los perros. Por lo tanto, no era correcto que él interrumpiera el ministerio que tenía para con sus discípulos para darle sus servicios a ellas, a una mujer gentil. Sin embargo, la falta de disposición inicial de Jesús para ayudarla, ¿usted sabe qué causó? Estimuló más la fe de esta mujer. En vez de que esta mujer dijera, me lo sospeché desde un principio, sabía que este era otro judío más que me iba a desacreditar y me iba a rechazar. Sin embargo, este aparente rechazo de Jesús estimuló más la fe de esta mujer, porque miren cómo responde en el versículo 28. Imagínense la cara de los discípulos cuando ella responde esto. Dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La mujer, hermano, aceptó la declaración de Jesús con las siguientes palabras. Sí, Señor. Es un título
de respeto, de reverencia que esta mujer está teniendo delante de Jesús, ella se percató que él tenía el derecho de rechazar su petición. No había ninguna obligación por parte de Jesús de responder a esta petición, mis hermanos. Como hoy en día, no hay ninguna obligación de parte de Dios, hermano, en contestar las peticiones. Él lo hace por un acto de gracia y de misericordia. Sin embargo, sin tomar insulto alguno por la analogía que él usó, ella le puso un poco de presión a Jesús. Le puso un poco de presión. ¿Por qué? Porque le dijo, sí es verdad, Señor. Todo lo que tú estás diciendo es verdad. Es más importante los hijos y aquellos a los cuales tú estás dándole las bendiciones espirituales, como el Mesías. Ellos tienen un lugar prioritario en tus propósitos del reino. Sin embargo, utilizando la misma analogía que tú me acabas de dar, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Mientras yo estudiaba este pasaje, hermano, me acordaba de nuestro perrito Snuff. ¿Alguien aquí ha tenido perritos en su casa? Muchos, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Miren, hermano, a los perrillos o a las mascotas que uno tiene en el hogar, se les quieren como un hijo. Se les quiere como un hijo, mis hermanos. Y Snuff se siente en la confianza de que cuando nosotros estamos comiendo, hermano, en la mesa, aquellos que han ido a mi casa a comer de alguna manera u otra, en alguna actividad que hayamos tenido, saben que el perrito de nosotros, hermano, no le importa quién esté en la mesa. Él viene y se para así, al lado de la mesa, hermano, con la confianza absoluta de que alguien le va a dar algo. El tipo sabe, mis hermanos. Y es más, y él sabe que no solamente alguien es posible que le dé algo, sino que a alguno de nosotros se nos va a caer algo. Y él se queda, hermano, debajo de la mesa o alrededor esperando, porque él tiene la garantía de que algo va a caer de esa mesa para que él pueda comer. Esta mujer entendía esta realidad, mis hermanos. Ella le está diciendo a Jesús, es verdad, los discípulos tienen prioridad en tu reino, pero aún nosotros, los perrillos gentiles, podemos recibir de las migajas que caen de la mesa del alimento espiritual que tú le estás dando a tus hijos. El punto que ella quería aclarar era que los perros logran comer algo al mismo tiempo que los hijos y de ese modo no tienen que esperar. Snuff no espera que nosotros terminemos de comer para entonces él acercarse. No, él se acerca, hermano, mientras todos nosotros estamos comiendo para también participar de lo que se está comiendo. No era necesario que el Señor interrumpiera su enseñanza a los discípulos, pues todo lo que ella pedía eran las migajas, un pequeño beneficio de la gracia de Jesús para su desesperada condición. Oh, mis hermanos, la aparente falta de disposición del Señor sirvió un doble propósito. Por un lado, sacó a relucir la gran humildad y la fe de esta mujer gentil, porque esta mujer reconoció quién era, la posición en que se encontraba en comparación con Jesús y sus discípulos, y sin embargo vino con una actitud humilde y llena de fe, de que aún a pesar de que habían todas esas distinciones culturales y étnicas, ella podía recibir un milagro de parte del Señor. Pero por el otro lado, este relato, hermanos, exhibió la maldad de los judíos, que a pesar de la luz que tenían, seguían siendo tan duros y rebeldes. Mientras que los gentiles, hermanos, están dispuestos a ponerse en el lugar como los perrillos debajo de la mesa para recibir algún beneficio de Dios, los judíos, que eran los hijos, los que se supone que eran recipientes del alimento que Dios les había dado por medio de Jesucristo, ellos lo rechazaban constantemente, mis hermanos. La insistencia de esta mujer allí en el versículo 28, al decir sí, Señor, ella estaba reconociendo por lo menos 4 cosas. Número 1, que los judíos eran los hijos de Dios, pues formaban parte de su pueblo terrenal. Porque de todas las naciones, ¿a quién Dios escogió para ser su pueblo terrenal? A los judíos. Número 2, que ellos debían ser primeros en el plan divino. Esta mujer entendía eso. Es verdad, ellos tienen prioridad. Número 3, que debían ser bendecidos y saciados. Y número 4, que ella era gentil y por lo tanto extranjera. Cualquier cosa que Jesús le diera sería pues un acto de pura gracia. Sin embargo, la mujer fue aún más allá
Aprovechando esta misma ilustración que el Señor había empleado, asumió con humildad el lugar de los perrillos debajo de la mesa que comen las migajas que caen al piso. Ella no negaba el lugar especial de los judíos en el plan de Dios, ni tampoco ella quería usurpar ese lugar. Su argumento era uno perfecto y tuvo éxito. Su fe había triunfado. El resultado de este tipo de fe atrevida, ¿qué fue? Una petición contestada. Miren lo que sucede en el versículo 29. Jesús, hermano, se sorprendió por las expresiones de esta mujer. Miren, muy pocas veces en los evangelios Jesús se sorprendió por las palabras de fe de alguna persona. Y usted quiere saber un detalle, que la mayoría de las veces que Jesús se maravilló por la fe que había en otras personas, eran gentiles. La petición de esta mujer fue contestada. Miren lo que dice el versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra, por este reconocimiento que tú has tenido de quién soy yo, de cuál es realmente mi prioridad, pero aún así tú estás dispuesta a esperar algo de mí, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. No dice saldrá o vete y espera, no, ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. A diferencia, hermano, de lo que tal vez esta mujer había experimentado en el pasado, donde a lo mejor muchos habían tratado de traer liberación a esta hija y no habían podido. Sin embargo, hermano, como Jesús es el creador de todas las cosas, Él creó todas las cosas con el poder de su palabra, Él no necesitaba viajar a esa casa. Él simplemente con el poder de su palabra, al ver la fe de esta mujer, dijo, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ahora, esta historia, hermano, tiene un poquito más de profundidad. Es importante entender que los judíos como nación rechazaron la bendición de recibir la bendición de la salvación que se les estaba ofreciendo directamente a través de Jesús mismo, el Hijo de Dios. Y este menosprecio continuo hacia Jesús como el Mesías prometido provocó un cambio en las prioridades del reino y en aquellos que ahora recibirían las bendiciones del pacto que los judíos rechazaron por la dureza de sus corazones. Cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, hermano, la prioridad eran las ovejas perdidas de Israel. Pero como las ovejas perdidas de Israel lo rechazaron, iba a haber un cambio de prioridades, hermano. Y ahora los perrillos, comparados con los gentiles, iban a ser, hermano, la prioridad del reino de Dios. Hay dos pasajes que ilustran este cambio que iba a suceder, hermano. El primero se encuentra en Mateo 22, versículos 1 al 10. Mateo 22, versículos 1 al 10. Miren esta historia. Jesús le gustaba, hermano, utilizar parábolas para mantener a los incrédulos confundidos y revelar algunas cosas a su pueblo, ¿verdad? A sus discípulos. Bueno, pues aquí él utiliza la parábola de la fiesta de las bodas. Y miren este pasaje, hermano, cómo ilustra grandemente cómo hubo un cambio de prioridades en el reino de Dios a causa del rechazo continuo de su propio pueblo. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Un judío, hermano, que está escuchando esta historia, más o menos está entendiendo lo que Jesús le está queriendo decir. El rey, Dios, envió una invitación a su pueblo
para una gran boda. Y obviamente si hay una boda es porque hay un novio y hay una novia. Él envió una invitación a su pueblo para que participara de esta gran ceremonia. Y sin embargo, hermanos, su propio pueblo rechazó la invitación. Miren lo que dice el versículo 7. Al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué fue lo que le sucedió al pueblo de Israel en el año 70 después de Cristo? Ustedes crucificaron al Mesías y no lo rechazan a pesar de que resucitó entre los muertos y hay toda una evidencia innumerable de que él era mi hijo prometido. No hay problema, yo les voy a destruir su ciudad. Y eso fue exactamente lo que pasó en el año 70 después de Cristo, mis hermanos. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, mis hermanos. Dios le estaba extendiendo una invitación a su propio pueblo por medio de su propio Hijo para que disfrutaran de los beneficios espirituales y sin embargo su propio pueblo los rechazó. Ahora Jesús, hermano, le cambia el orden al reino de Dios y le dice: váyanse aquellos que no tienen nada que ver con mi pueblo, aquellos que no tienen nada que ver con mis promesas ni mis bendiciones, a ellos me los vas a traer, a ellos me los vas a invitar. A esos perrillos gentiles, como esta mujer que estaba acostumbrada a lo mejor o quería solamente recibir unas migajas de lo que cayera debajo de la mesa, ahora Dios, hermano, le invierte el plan a su propio pueblo. Y esto queda muy bien ilustrado en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 44 al 48, donde vemos este cambio que surge en las prioridades del reino. Ya estamos, hermano, casi concluyendo. Como no tengo reloj ahí, no puedo ver cómo vamos, así que me queda una hora más. Hechos capítulo 13. Miren lo que sucede aquí en los versículos 44 al 48. En este pasaje, Pablo y Bernabé habían estado predicando el evangelio en diferentes lugares, especialmente donde había muchas comunidades judías, pero también habían comunidades gentiles. Y miren lo que sucede aquí. En Hechos 13, 44 al 48. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre. ¿Qué muchedumbre está hablando aquí? Los gentiles que se habían reunido a escuchar la palabra de Dios siendo predicada por Pablo y Bernabé. ¿Cuál fue el comportamiento de ellos? Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Les cayeron insultos, mi hermano, malas palabras. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase ¿qué? Primero la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que vino Jesús a hacer? A predicar ¿qué? El evangelio del reino, ¿a quién? Primero, ¿a quién? A las ovejas perdidas de Israel. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y miren cómo responden los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, mis hermanos. Por si usted no lo sabía y hoy se enteró, usted y yo, hermanos, somos gentiles. En el mundo existen solamente dos grupos de personas, o judíos o gentiles, ¿verdad? De acuerdo a lo que la Biblia enseña, hermano. Nosotros éramos esos gentiles que en el pasado, como le pasó a esta mujer sirofenisa, dependíamos de las migajas que podían caer de la bendición espiritual que Dios le había dado a su pueblo. Pero por causa del rechazo de su propio pueblo, hermano,
ahora el orden se invirtió. Y ahora nosotros, los gentiles, los perrillos, hemos venido, hermanos, a ser, como dice Pedro, real sacerdocio, linaje escogida, nación santa, pueblo escogido por Dios. Lo que su propio pueblo rechazó, hermano, Dios se los ha dado a aquellos que su propio pueblo consideraban como inmundos, inmerecedores de la gracia de Dios. Y tú y yo aquí, si hemos aceptado el mensaje del Evangelio, somos un ejemplo vivo de cómo las migajas del Evangelio, hermano, han llegado a nuestras vidas. No lo merecíamos, no estábamos, hermanos, dentro del plan principal de Dios, pero por causa de la incredulidad y del corazón duro de su propio pueblo, ahora hemos alcanzado misericordia. De la misma manera en que esta mujer sirofeniza alcanzó misericordia, mis hermanos. No quiero restarle a la historia el elemento de la fe, porque el elemento de la fe es muy importante, pero hay un mensaje mucho más, hermano, profundo que esto, y es que Cristo era un salvador para todos, aunque su propio pueblo no quisiera que eso fuera así. Este relato de la mujer sirofenicia nos muestra cómo Jesús es el salvador de todo tipo de personas. El Evangelio, aunque en su esencia es un mensaje exclusivo, ya que solo aquellos que creen en Jesús pueden alcanzar la salvación. Y eso es una realidad. El mensaje del Evangelio es exclusivo en ese sentido, mis hermanos. Esto no es, pues, Jesús más María, más Pedro, más Santadeo, más todo lo que tú les quieras añadir. No, es exclusivo. Es solamente a través de Cristo. Pero a la misma vez es un mensaje inclusivo, ya que está disponible para todo tipo de personas sin importar color, raza, lenguaje o nación, mis hermanos. Y yo quiero terminar, hermano, con un cuadro visible de cómo nosotros los gentiles ahora hemos entrado, hermano, a los pactos de Dios. Miren cómo Pablo ilustra esta gran verdad en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 19. Un pasaje hermoso, mis hermanos, para que nosotros podamos entender cómo nosotros hemos recibido gracia, misericordia dentro de los planes de Dios. ¿Cómo? A través de la obra de Jesucristo. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 11 al 19. Preste atención. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Esta mujer sirofenicia estaba alejada de cualquier promesa de parte de Dios. Alejados de las promesas, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, mis hermanos. Escuche, no hay dos pueblos de Dios. Hay uno, mi hermano. No hay dos pueblos de Dios. En Cristo no existe tal cosa como el pueblo de Dios Israel y el pueblo de Dios la iglesia. No, en Cristo han sido hechos uno, mis hermanos. Tanto los judíos que creen en el Evangelio de Jesucristo vienen a ser parte de ese pueblo, como los gentiles que creen en el Evangelio de Jesucristo vienen a ser parte de ese pueblo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién había puesto esa pared intermedia de separación? Los hombres. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pero no se quedó ahí, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con ir a Tiro y Sidón? Ir a anunciar, hermano, las buenas nuevas de salvación a tierras lejanas. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros,
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, hermano, nosotros no tenemos que tal vez pasar por esa misma situación que pasó la mujer sirofenicia, donde ella entendía que ella era de segunda categoría o de una importancia inferior. Ahora nosotros, hermanos, en Cristo hemos sido hechos un solo pueblo por medio del Evangelio y hemos adquirido las mismas promesas y beneficios que Dios había destinado para el pueblo de Israel. Ahora la iglesia, representada por gentiles de todo lugar, de toda nación, ahora son hechos uno en Cristo y somos beneficiarios de aquello que su propio pueblo rechazó, mis hermanos. Sin nosotros buscarlo, Él se acercó a nosotros. Sin nosotros pedirle, Él, hermano, tuvo gracia y misericordia de nuestras vidas. La semana que viene vamos a relatar el relato de este hombre sordo y tartamudo, mis hermanos, y vamos a ver también cómo Jesús se les revela a él como un salvador para todos, no importando raza, color, lenguaje, país, etnia y no importando la condición en la que se encontraba, hermano. Oremos. Ahora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque por medio de tu palabra seguimos aprendiendo tu carácter, seguimos aprendiendo tus propósitos, seguimos aprendiendo tu voluntad, Señor. Que este relato de esta mujer sirofenicia nos ayude a comprender varias cosas. Nos ayude a comprender de que tú eres un Dios que escucha a aquel que viene humillado, que viene reconociendo realmente su condición y su situación, pero que viene ante ti porque reconoce que solamente tú tienes el poder para poder obrar. Ayúdanos, Señor, a poder ver en esta historia la gracia y la misericordia que tú has tenido con nuestras vidas, de la misma manera que lo tuviste con esta mujer sirofenicia. Que podamos entender lo maravilloso que es que ahora nosotros, aquellos que no éramos pueblo, ahora hemos sido hechos pueblo por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, Señor. Que podamos meditar en este relato y podamos ver que ahora nosotros somos beneficiarios de las bendiciones espirituales que tú habías destinado para tu pueblo, pero que por causa de la incredulidad, ahora, Señor, también, sin merecerlo, hemos recibido esas bendiciones espirituales, que podamos atesorarlas, que podamos meditar en ellas, Señor. Y si aquí hubiera alguien que todavía no ha puesto su confianza en que tú eres el Mesías prometido que había de venir, y que vino y que vivió una vida de perfecta obediencia y que murió en la cruz como un sustituto por nuestros pecados, pero que también resucitó al tercer día como evidencia de que tú aceptaste su sacrificio para la expiación de los pecados, que en esta hora, Señor, tú obres esa obra de nuevo nacimiento en el corazón para que puedan reconocer su pecaminosidad y puedan venir corriendo, como esta mujer sirofenicia, puedan venir en humillación, reconociendo su gran necesidad, entendiendo que tú no rechazas a aquellos que vienen a ti, Señor. Que tú toques los corazones y que tú ayudes a tu pueblo, Señor, a poder meditar en estas verdades para que sigamos creciendo en el conocimiento de tu voluntad y podamos seguir apreciando la gracia que tú has derramado, Señor, en nuestras vidas. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.